16. Hola, muy buenas tardes. ¿Se logra escuchar bien? Espero que sí. Perdón por estar entrando un poco tarde, ya estamos 5 minutos tarde. Muy buenas tardes. Hoy es nuestra clase correspondiente a octubre 16 del 2020. A todos los que me están haciendo el favor de seguirme en estas clases, y para aquellos que no me conocen, yo soy Raúl Parra, profesor de inglés, y estoy transmitiendo en directo desde mi salón de clases aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Muchas gracias por estarme siguiendo. Bienvenidos a todos. Agradezco infinitamente a todas las personas que me han estado siguiendo por sus lindos y bellos comentarios. Francamente, me comprometen, me conmueven bastante, quiero que sepan. Lindos comentarios, gracias, muchas gracias. Quiero mencionarles algo, ya tenemos arriba de 16,000 seguidores. Eso quiere decir que mucha gente me está haciendo el favor de tomarme en cuenta. A todos ustedes, muchas gracias. Vamos a comenzar con el tema de esta tarde. Vamos a trabajar nosotros con la segunda parte de Adjectives Word Order. Para las personas que no estuvieron en la clase de ayer comenzamos a trabajar con Adjectives Word Order. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es? La mayoría de los estudiantes que he tenido a lo largo de mis 40 y tantos años de carrera en esta profesión, he notado que la mayoría de ellos vienen de algunas partes allá con una información bastante incompleta. Cuando les digo vamos a trabajar con adjetivos, dicen, profesor, eso yo ya lo sé, denos algo nuevo. Bueno, eso me decían antes, eso ya lo sé. Los pongo a prueba para ver qué tanto saben de adjetivos. Sorpresa, ellos mismos detectan que no sabían nada de adjetivos. Les quiero hacer un pequeño esquema. Toda vez que nosotros estemos hablando, ayer lo mencioné, toda vez que nosotros hablemos de un adjetivo, forzosamente me obliga a hablar de un sustantivo. ¿Por qué? Porque el adjetivo afecta directamente al sustantivo, lo modifica. ¿De qué manera? De 3 maneras. Lo puede señalar, lo puede determinar o lo puede describir o calificar, que es lo mismo. Vamos a hablar nosotros de un sustantivo X. Puedo decir escuela. La palabra escuela es un sustantivo, pero yo no puedo expresarme y diciendo yo tengo escuela. No, yo tengo que decir yo tengo una escuela. La palabra una es un determinador. Otra vez, yo tengo escuela. No puedo expresarlo de esa manera. Forzosamente tengo que emplear un determinador. Yo tengo una escuela. Eso es un determinador. También puedo decir esa es escuela. Tampoco puedo decirlo de esa manera. Yo puedo decir, esa es una escuela. O tal vez puedo decir, esa es mi escuela. Un determinador. ¿Qué diferencia? Yo tengo una escuela. ¿Cuántas escuelas tengo? Una. Por tal motivo, decimos que es un determinador.
Esa es mi escuela. ¿De quién es la escuela? Mía. No estoy hablando de cualquier escuela. Estoy definiendo de quién es tal escuela. Mi escuela es un determinador. Yo puedo decir también, mi escuela es esa. A ver, no procede, permítame. A ver, otra idea donde podamos usar la palabra. Ahí está. Esa escuela es nueva. ¿Dónde está el determinador acá? En la palabra esa. ¿Por qué decimos que es un determinador? Porque está señalando a una escuela en particular. No está hablando de cualquier escuela. Estoy señalándola, esa escuela. Pero, sorpresa, en medio yo puedo poner algo más que un determinador. ¿Qué debo de poner después de un determinador? De acuerdo con el patrón de uso de los adjetivos, yo tengo que usar en primer lugar un determinador. Antes de el sustantivo que yo vaya a señalar. El sustantivo que yo vaya a señalar. Por lo tanto, yo puedo decir, observen esto. En medio pongo una línea roja. Si esto es un determinador, le voy a poner el número 1. Y este va a ser el número 12. Y se preguntarán ustedes, ¿de dónde saqué ese número? ¿De dónde? Observen, voy a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a recorrer tantito la palabra sustantivo. El número 10 está muy pegado. Lo voy a separar un poquito. 10. Y aquí sería el 11. ¿Qué estoy representando aquí? Cada número representa un tipo de calificativo. Recuerden lo que les mencioné ayer. Los adjetivos calificativos son infinitos. Infinitos. Sin embargo, podemos hacer grupos, clasificación de tipos de calificativos. ¿En cuántos tipos podemos nosotros asociar los adjetivos calificativos? Creo que me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, faltó 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Tenemos 2, 4, 6, 9, 10. En 10 partes. ¿Qué tengo que decir en primer lugar? Cuando menos, una opinión. Yo puedo decir, yo tengo una excelente miren, este es un calificativo. Yo tengo una excelente escuela.
Pero vean dónde lo puse. En medio, entre el determinador y el sustantivo. Eso es lo que estoy señalando acá. En todo caso, ¿qué tendríamos acá? Este vendría siendo el número 1, que es el determinador. Y como esta es la opinión que yo tengo acerca de la escuela, viene siendo el número 2. O sea, que el primer calificativo que debemos de emplear antes de un sustantivo siempre habrá de ser la opinión del hablante. Yo tengo una excelente escuela. ¿Y la escuela qué número le corresponde? El 12. ¿Por qué? Porque de ella estoy hablando. Ahora, voy a borrar todo esto para que tengamos una idea más clara. Esto que está acá, le voy a cambiar de color, le voy a poner el color azul, porque normalmente el verbo principal, por técnica, yo utilizo el color azul para los verbos. Y el color negro lo uso para los sustantivos. ¿Cuántos sustantivos tengo acá? 2. ¿Cuál es el primero? Aquí tengo el sujeto, al sustantivo, sujeto. Sustantivo, sujeto. Aquí voy a tener aparentemente, el único sustantivo acá es escuela. Le voy a poner sustantivo, objeto directo. Bueno, ¿y lo demás qué es? El número 1 viene siendo un determinador, porque determina número. Y la palabra excelente viene siendo un adjetivo calificativo. ¿De cuál tipo? De opinión. Yo puedo decir que mi escuela es excelente. Es mi opinión personal. Y a lo mejor el vecino dice, pues lo contrario, que no es excelente. Por eso dice la gramática, que toda vez que tengamos que referirnos a un sustantivo, el primer calificativo habrá de ser siempre la opinión del hablante. Y ese es nuestro derecho. Por lo tanto, si yo estuviera usando las palabras por separado, pues no es más que un determinador, un calificativo y un sustantivo. Pero da la casualidad que ya lo estoy aplicando. Por lo tanto, todo esto que está acá, no puedo yo separarlo. Se hacen uno solo. Esto que está acá, todo en conjunto, viene siendo el objeto directo. Y se preguntarán ustedes, ¿pero por qué? Si son palabras distintas. Sí, son distintas. Pero ¿a quién está afectando estas dos palabras? ¿A quién? A la palabra escuela. Por lo tanto, estas dos palabras se hacen uno solo con la palabra escuela. Como el ejemplo que les di ayer. Tengo una barda, una pared, un muro. No está pintada. Hoy compro mi bote de pintura. Son dos elementos. El bote de pintura, o sea, la pintura,
y la pared. Son dos elementos por separado. ¿Por qué? Porque no lo he aplicado. Pero una vez que tomo el bote, pinto mi barda, la pintura y la barda se hacen una sola pieza. Ya no es una barda X. Ahora es una barda de un determinado color. Es uno solo. Pues es lo mismo que está ocurriendo acá. Aquí tengo a mi sujeto, a mi objeto directo, ¿y qué tendré aquí en medio? A mi verbo principal. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos a escuchar esto? Dirán ustedes, este profesor es muy repetitivo. Tenemos que ser así. Desde que somos chiquitos, la mejor manera que hemos tenido de aprender es bajo la repetición, la observación. Es la única manera. Probablemente muchos de los que me hacen el favor de escucharme no tengan tiempo para leer, no tengan tiempo para dedicarle más a escuchar estas clases. Entonces tengo que recurrir a la repetición. Espero no fastidiarles con esto, pero en los 40 y tantos años que llevo impartiendo esta materia, ha dado gran resultado. No conozco a un solo estudiante mío que no haya logrado su objetivo. Y de eso me siento muy honrado y agradecido, porque el triunfo de cada uno de mis estudiantes los tomo como míos también. Yo tengo una excelente escuela. ¿Y cómo diríamos eso en inglés? I have. La palabra excelente se parece en inglés. ¿Cómo se dice excelente en inglés? Excellent. Excellent. Con doble L. Nos damos cuenta que comienza con un sonido de vocal. Ayer hablamos de esto, ¿se acuerdan? Que cuando tengamos una palabra con sonido de vocal y debamos nosotros poner un determinador, en este caso, habré de poner un artículo indefinido. Acuérdense que el artículo indefinido es a y an. Ayer les dije a ustedes, cuando usamos a, cuando usamos an, en ambos casos, sea a o an, en ambos casos estamos diciendo un, una. Exacto. ¿Cuál debemos de usar? Por cuanto es una vocal, debo de usar an. Entonces quedará I have an excellent school. ¿Vieron qué fácil? Y fíjense qué curioso, es muy similar al español. Aquí tengo a mi sujeto, mi verbo principal, y todo esto que está acá, ya quedó claro que es el objeto directo, la cosa de la cual estamos nosotros hablando, ¿verdad? Perdón, la propiedad, perdón. Yo tengo esta propiedad, eso estoy diciendo. Entonces, repito, aquí tengo, en inglés se dice subject, la palabra sujeto se dice subject, y el verbo principal se dice main verb, y aquí tenemos el direct object. Entonces viene siendo subject, main verb, direct object. Vean qué fácil es ya estar empezando a unir palabras para poder expresar
una idea. Les suplico a ustedes, por favor, ténganme paciencia. Deseo desarrollarles los 7 diferentes tipos de determinadores que imperativamente necesitarán ustedes para poder referirse a un sustantivo. En inglés no podremos jamás hablar de un sustantivo, o sea, de una persona, animal, cosa o hecho, sin un determinador. Imperativamente tenemos que decir primero el determinador y con toda seguridad un calificativo cuando menos. Ayer hablamos de los 2 primeros determinadores. Hablamos del artículo definido, que viene siendo la palabra de, y hablamos del indefinido, que viene siendo an y a. Hoy vamos a hablar del adjetivo demostrativo. Yo les sugiero que aunque lo sepan, aunque ya los sepan usar o lo tengan por allí escrito en alguna libreta, vuélvanlo a escribir. Eso nos va a ayudar a ser mejores en la escritura. Vuélvanlo a escribir. Adjetivo demostrativo. Acuérdense que en una ocasión, en un video anterior, les dije a ustedes que la mayoría de mis explicaciones, cuando me refiero a algún tema gramatical, normalmente lo hago en 5 pasos. ¿Qué es lo primero que debemos de saber? Nombre del tema. Segundo, número 2. ¿Qué es? Número 3. ¿Dónde es empleado? Número 4. ¿Para qué es empleado? Y número 5. ¿Cuál es o son? ¿Por qué? Porque puede ser singular o puede ser plural. ¿Y por qué lo explico de esta manera? Para facilitárselo al estudiante. Yo creo que si nosotros nos metemos estas 5 preguntitas, es mucho más fácil memorizar 5 preguntas con su respectiva respuesta. Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a ver hoy? El tema se denomina adjetivo demostrativo. Y la pregunta que tengo acá, ¿qué es? Hay respuestas en lingüística que parecen groseras, pero que no lo son. Son la realidad. ¿Qué es un adjetivo demostrativo? Pues es una palabra. Es una palabra. Eso es lo que es. ¿Dónde es empleado? Empleado antes
empleado antes de el nombre de un sustantivo genérico. Genérico o común. ¿Y para qué se emplea? ¿Para qué se emplea antes de ese sustantivo genérico o común? ¿Para qué es empleado? Para señalar a alguien o algo en particular. En particular. La última pregunta. ¿Cuál es o cuáles son? La respuesta vendrá siendo: son 4. Divididos en singular y plural. Y la misma pregunta dice: ¿cuáles son? Entonces pongo a continuación la lista. Aquí tengo el subtítulo singular que corresponde al grupo precisamente singular. Tengo la primera palabra y la segunda. Esto equivale cuando decimos este, esto, esta. La segunda equivale cuando decimos ese, eso, esa. Ahora viene el plural. El plural de la palabra this viene siendo these, 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 this, these, this, these. Y esto quiere decir esto, estos, perdón, estas. Y el plural de that viene siendo those, 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 those. Y equivale cuando decimos esos, esas. Noten ustedes qué difícil es el español. ¿Cuántas palabras tenemos para referirnos a una sola cosa? En singular tengo 1, 2, 3. En plural tengo 1, 2 en español. Y en inglés solo tenemos una. En español decimos este, esto, esta. En el inglés solo empleamos un demostrativo y el sustantivo en cuestión. Por ejemplo, yo puedo decir, miren, this table. Fíjense, this table. This table. ¿Y qué estoy diciendo allá?
esta mesa. Y dirán ustedes, no tiene nada de relevante. Aparentemente no. Pero observen esto. Yo puedo decir, I have this table. ¿Y qué dice ella? Yo tengo esta mesa. Yo tengo esta mesa. Y alguien de allá dirá, no tiene nada difícil, no tiene nada de importancia, cualquiera lo puede hacer. Exacto, exacto. Yo no estoy diciendo que el inglés es privativo de alguien. Es para todo aquel que desea aprenderlo. Es un precioso idioma, al igual que el español nuestro. Precioso idioma. I have this table. Yo tengo esta mesa. Pero va a crecer un poquito más. Observen. Observen. I have this table to work y voy a poner un adverbio de lugar. Un adverbio de lugar. ¿Qué es un adverbio de lugar? Un adverbio de lugar es cualquier palabra que se refiera a un lugar. ¿Y para qué sirve? Para determinar dónde ocurre la acción principal. ¿Dónde ocurre la acción principal? Cuando yo digo transmito desde mi salón de clases, ahí está el adverbio de lugar, mi salón de clases. Aquí en Cancún, Quintana Roo, México, ahí está, sigue expandiéndose el adverbio de lugar, porque dice ¿dónde ocurre la transmisión? Bueno, aquí voy a poner un adverbio de tiempo. Now. Y ahora dice, I have this table to work now. ¿Ven con qué comencé? Con dos palabras. Y mire cómo fue creciendo. Vean dónde quedó las dos primeras palabras. Comenzamos con estas dos. Aprender un idioma implica que debemos de tener mucha observación. Observen. Observen. Un profesor, por mucho que se esfuerce por dar la mejor explicación, siempre va a quedar corto, siempre. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Aprendamos a escuchar, a prestar atención, aprendamos a observar, observemos, comparemos, analicemos cada detalle que estamos viendo. Es muy importante que despertemos la habilidad de la observación, la habilidad de saber escuchar,
la habilidad de saber comparar. Si nosotros aprendemos a escuchar, a observar, a comparar, a eso le llamamos razonamiento. A eso. Aprender a razonar es una mecánica. Bueno, aquí dice, I have this table to work now. ¿Y qué es lo que estoy diciendo acá? Yo tengo ahí está el determinador, esta mesa. Y fíjense, este verbo que está aquí en infinitivo, trabajar, to work. Les adelanto algo. Este verbo to work, es un verbo en infinitivo en el idioma inglés. ¿Por qué se llama infinitivo? Primero que nada porque tiene la partícula to, que se le denomina, es una preposición, pero aquí está cumpliendo la función de partícula infinitiva. Y eso, ¿por qué es importante que lo sepa? Porque de acuerdo con esta partícula infinitiva, yo puedo determinar en cuál accidente gramatical está la palabra work. Y si yo digo to work, en español equivale a decir 4 ideas. 4. To work. Primera traducción, trabajar. Segunda traducción, a trabajar. Tercera traducción, ¿qué trabajar? Cuarta traducción, para trabajar. To work. Entonces, si en inglés yo necesito decir a trabajar, diré to work. Si voy a decir trabajar, to work. Si necesito decir que trabajar, to work. Para trabajar, to work. Así de fácil. Entonces aquí dice, yo tengo esta mesa. La traducción más correcta sería para trabajar. Lo voy a separar, lo voy a poner abajo. Trabajar. Esto que está en rojo, para, y esa terminación ar, lo estoy consiguiendo con la partícula to antepuesta al verbo work. Ahora ya puedo decir, yo tengo esta mesa para trabajar. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué quiere decir las dos palabras para trabajar? Muy sencillo, indica propósito, finalidad. Eso es lo que da a entender. Yo tengo esta mesa. ¿Para qué propósito? Para trabajar. Yo tengo esta mesa. ¿Para qué finalidad? Para trabajar. Si nosotros logramos entender la función de cada palabra que estamos usando, no habrá motivo para decir, no puedo hablar inglés. Sí puedes. Sí podemos. Si yo pude, ¿por qué no vas a poder tú? Así de fácil. I have this table to work. ¿De qué estamos hablando? De adjetivos posesivos. Hacemos un pequeño repaso antes de pasar a otro detalle. ¿Cuál es el tema de hoy? Adjetivo demostrativo. ¿Qué es? Es una palabra. ¿Dónde es empleado? Empleado antes del nombre
de un sustantivo genérico. Y se preguntarán, ¿y qué es un sustantivo genérico? Por ejemplo, cuando decimos, si yo digo, por ejemplo, Francisco, no es un sustantivo genérico, es un nombre propio. Francisco. Yo no puedo anteponerle al nombre Francisco un artículo. Yo no puedo decir el Francisco. No puedo decir en español un Francisco. No puedo decir ese Francisco, porque conllevaría algún dolo. Si yo digo ese Francisco, ya lleva un dolo, ¿verdad? Entonces, amablemente, no es correcto poner un determinador antes del nombre propio, tampoco antes de un pronombre. ¿Cuál es el pronombre de Francisco? Él, ese él, un flaco él. No puedo. Pero sí puedo decir, Francisco, ¿a qué género corresponde? Hombre. Puedo decir, ese hombre. Ahí está el determinador. Voy a borrarlo para que vean. Repito, no puedo usar determinadores antes de nombres propios, tampoco antes de pronombres. Yo no puedo decir, recuerden, aquí tengo el sustantivo Francisco. Yo no puedo decir el Francisco. No puedo decir ese Francisco. Tampoco puedo decir un Francisco. No puedo. Entonces, tacha. Pero sí puedo sustituir el nombre Francisco por su género. ¿A qué género corresponde Francisco? Hombre. Ahora yo puedo decirlo. Ya puedo decir el hombre, correcto. Ese hombre, correcto. Un hombre, correcto. Pues así como procede esto en español, también procede para el inglés. Yo puedo decir el artículo definido y diré the man. Puedo decir el adjetivo demostrativo y decir that man. Pero también puedo usar un artículo indefinido. Entonces diré a man. Por tal motivo les dije a ustedes que en el idioma inglés imperativamente habremos de emplear un determinador antes de un sustantivo genérico, como es este caso, y que quede claro, ¿cuántos derivados tengo para referirme a un hombre? Hombre, varón, caballero, jefe, trabajador, padre, hermano, amigo, vecino, etcétera. O común. ¿Qué es un sustantivo común? Todo cuanto designe a un animal o a una cosa. Cualquier nombre que designe a un animal o a una cosa es un nombre común. Ahí procede el determinador. Repito, ¿cuál es el tema de hoy? Adjetivo demostrativo. ¿Qué cosa es? Es una palabra. Porque de hecho lo es. Miren, ahí está acá.
¿A poco no es una palabra? Ahí está, es una palabra. ¿Dónde es empleado? Antes del nombre de un sustantivo genérico o común. Miren, that dog. Vamos a poner caballito. That horse. Ese caballo. Nombre común. ¿Para qué es empleado? Para señalar a alguien, ahí está, persona, o a algo en particular. No estoy hablando de cualquier hombre, estoy hablando de ese en particular. No estoy hablando de cualquier caballito, estoy hablando de ese en particular. Por tal motivo es un determinador. ¿Y cuáles son? Pues ya se los acabo de mencionar. Son 4. Lo acabamos de borrar. Ya está grabado. Y creo que con esto terminamos de hablar de uno de los tantos determinadores. Adjetivo demostrativo. Vámonos a pasar a otro determinador importante, donde la mayoría de la gente que ha estudiado inglés, fíjense qué curioso, inclusive de personas que han estudiado inglés, no les quedó claro el uso de ciertas palabras. Voy a usar el mismo sistema, las mismas preguntas que hice. ¿Por qué les acabo de dar esas 5 preguntas? Para que por favor ustedes, el día de mañana, que tengan que enfrentar un examen, en 5 pasos pueden explicar lo que quieran. Si van ustedes a una entrevista laboral, 5 pasos. Un examen escolar de cualquier nivel, 5 pasos. El resumen de un tema, 5 pasos. Es una técnica que a mí me ha funcionado en diversas situaciones críticas. Ha funcionado muy bien. Por eso tengo seguridad que a ustedes también les va a funcionar. Vamos a hablar del adjetivo posesivo. ¿Cómo se llama el tema? Adjetivo posesivo. ¿Qué cosa es? Es una palabra. ¿Y dónde es empleado? Empleado. Aquí pongo 2 puntos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Es empleado, lo voy a poner con el inciso A. Empleado antes de un título. Vamos a ponerlo de otra manera. Empleado antes del nombre de un título uno familiar. Por ejemplo, cuando decimos papá, mamá, hermano, hermana. Social. Por ejemplo, cuando decimos mi amigo, mi novia,
mi novio. Laboral. Por ejemplo, cuando decimos mi compañero de trabajo, mi compañero de escuela, mi compañero de clases, mi jefe, mi patrón, profesional. Por ejemplo, cuando decimos mi contador, mi profesor, mi abogado, etcétera. Dice cuántos, y puede haber más todavía. No quiero cansarles, etcétera. ¿Y para qué lo voy a utilizar antes de esos títulos? ¿Para qué? Eso viene siendo el número 4. Para determinar la relación que existe entre las personas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, a lo mejor alguien te pregunta, ¿quién es ese señor que está a tu lado? Ese es mi tío. Fíjate, ese es mi tío. O este, puede ser ese es mi tío. ¿Cuántos determinadores estamos empleando acá? Increíble, estamos usando 3. Hasta el verbo ser o estar viene siendo en este caso un determinador, porque está definiendo algo, está determinando algo. ¿Y cómo lo decimos en inglés? Dice, that is my uncle. Ahí está. Y puede crecer, le podemos meter lo que querramos. Cuando yo digo that is my uncle, estoy determinándolo con las palabras que van antes. Número 5. Para determinar la relación que existe entre las personas. Ahí nos detenemos tantito. Voy a poner el inciso B. Y dice, inciso, no, le voy a quitar el número. Inciso B. Dice, también será empleado antes del nombre de un animal o cosa. ¿Para qué? Para determinar, a ver, cuando digo animal o cosa, por ejemplo, cuando decimos nosotros, pues, perro, gato, caballo, etcétera. Inclusive podemos usar la palabra mascota.
o cosa. Por ejemplo, cuando decimos la palabra mueble, casa, coche, etcétera. ¿Y para qué lo voy a usar antes del nombre de un animal o cosa? Para determinar a quién pertenece. Está. Para indicar a quién pertenece. Les hago una pregunta. ¿Para qué sirve el adjetivo posesivo? Para determinar la relación que existe entre las personas. ¿Para qué sirve, para qué más sirve el adjetivo posesivo? Dice, también será empleado antes del nombre de un animal o cosa. ¿Para qué? Para determinar a quién pertenece. Entonces, que quede claro, el adjetivo posesivo cumple dos funciones. Uno, señala la relación que existe entre las personas, como cuando decimos mi hermana, mi vecino, mi tío, mi amigo, mi primo, etc. O cuando nos referimos a animales o cosas, mi caballo, mi perro, mi gato, mi mascota, mi casa, mi coche, ¿verdad? Pero ya es pertenencia. Y la quinta pregunta, ¿cuál sería? La quinta pregunta dice, ¿y cuáles o son? Voy a borrarlo, voy a borrar todo esto. La quinta pregunta vendría siendo, ¿cuál es o cuáles son? Yo le respondería, son 8. Porque realmente son 8. Ahora, ¿cuáles son? Aquí viene. Si son 8, vamos a enumerarlos. Viene siendo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuáles son? My, your, his, her, its, our, your, y por último tenemos a their. Y a un lado ponemos la traducción. Voy a comenzar con el número 6. Hay una razón. El número 6, our, equivale cuando decimos nuestro, nuestros. El número 7 equivale cuando decimos su, sus. El 8, su, sus. El 5, su, sus. 4, su, sus. El 3, su, sus. El 2, tú, tus. El 1, mi,
mis. Ahora voy a poner una raya negra. Aquí no procede. Hasta acá nada más. El 1 y el 2 son muy fáciles de usar. Porque en el español solamente tienen dos formas. Puede ser mi o mis. Puede ser tú o tus. El problema, ¿dónde lo tenemos? Desde la primera persona del singular, él, hasta el último. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y este amigo de dónde sacó todas esas palabras? Ahora lo vamos a checar. Ahí no termina la cosa. Miren, él, la, los, las. 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 Ya les mareé con tanto él, las. Ya les mareé, ¿verdad? Ya se durmieron. Espero que no. Y todavía no termino. De él, de ella, de ello. Este en particular de ello es cuando nos referimos a animal o cosa singular. Y aquí abajo seguimos con de nosotros, de ustedes, de ellos o ellas, que es lo mismo. Y se preguntarán ustedes, ¿a poco todo eso está en español? Sí, todo eso está en español. En el español podemos decir nosotros. Aquí tenemos el primer ejemplo, singular. Yo puedo decir, por ejemplo, su amigo de él. Fíjense, su amigo, el negrito es donde hay de poner la propiedad o la relación. Su amigo de él. Lo escribo acá. Su, y con el negrito, amigo, y con el rojo, de él. ¿De quién es el amigo? De él. Pero también podemos decir, el amigo de él. El amigo de él. Miren, el amigo de él. Ahí está. ¿Cuántas maneras tenemos para decirlo en singular? 2. En el inglés no importa cómo lo digas en español, no importa. En el inglés solamente hay una manera. ¿Cómo se dice su de él? Su de él. Se dice his. Entonces yo pongo his. ¿Y cómo se dice amigo? Ya está. His friend. ¿Ya? Así de fácil. His friend. Pero puede ser plural. Puede ser plural. Chequemos esto. Ve,
plural. Vamos a seguir hablando del amigo, pero ya no de un amigo, de varios amigos. Una sola persona, pero varios amigos. Yo puedo decir sus pluralizo al amigo, amigos de él, pero también puedo decir los amigos de él. Miren lo que estoy diciendo. Sus amigos de él. Los amigos de él. Sin importar cómo lo decimos en español, en inglés se dice, pues igual que arriba. Primero pongo a his, luego pongo a friend. Sin embargo, estoy hablando de varios amigos. Así como pluralicé el sustantivo amigo en español, también en inglés lo voy a pluralizar. Más adelante les voy a hablar a ustedes de la clasificación de plurales. Hay plurales regulares y hay plurales irregulares. Les anticipo. Hay dos tipos de plurales, los regulares y los irregulares. ¿Cuáles son los regulares? Los que se les agrega S, ES, IES. ¿Y cuáles son los irregulares? Pues aquellos que no parecen siquiera ser plurales porque no terminan en S. Aquí tenemos el ejemplo de usos. La mayoría de nosotros nos confundimos del 3 al 8. Voy a poner un ejemplo más. Voy a borrar esta parte. Voy a poner un ejemplo más. ¿Alguna vez habremos de decir esto? A ver, voy a invertir. Hace un rato el parentesco era singular y plural y la persona poseedora de tal parentesco era singular. Lo voy a invertir ahora. En lugar de decir el amigo de él o los amigos de él, perdón, ahora voy a usar un plural. Y va a decir de esta manera, un singular. El amigo de ellos. El amigo de ellos. ¿Cuántas palabras vemos acá? 1, 2, 3, 4. En inglés, ¿cuántas palabras realmente hay? O en español. En realidad solamente hay 2. Preguntémonos, de estas 4 palabras, ¿cuál de las 4 es el sustantivo? ¿Y cuál de ellas es el adjetivo posesivo? Vamos a la escala y busquemos la palabra de ellos. Y me doy cuenta que aquí lo dice, de ellos. ¿Cómo se dice de ellos en inglés?
Me voy al principio. Their. Otra vez. Aquí debo poner la vista. De ellos. ¿Cómo se dice de ellos? Pues no lo sé. Bueno, me voy a mi lista. Busco la palabra de ellos. De ellos, de ellos, de ellos. Aquí está. De ellos. ¿Y cómo se dice de ellos? Me regreso al principio y veo que dice their. Entonces ya no tengo que seguir buscando. Yo simplemente voy a poner la palabra their. ¿Y qué debo de poner después del adjetivo? Recuerden ustedes, después de un adjetivo solamente puede haber un sustantivo. Acuérdense que en una ocasión les dije, ¿qué es un idioma? Un idioma es la combinación de adjetivo, sustantivo, verbo, adverbio y conector. No hay más. Es una quinteta. Les dije a ustedes, el adjetivo solamente puede ser empleado antes de un sustantivo. No puede ser empleado en ningún otro lado. Todos los adjetivos del idioma inglés solo pueden ser empleados antes de un sustantivo. Si este es un adjetivo, ¿qué tiene que haber después? Un sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? Amigo. ¿Y cómo se dice amigo? Ya quedó. Esto que está en rojo es todo lo que está en rojo acá. Esto que está en negrito es esto. La confusión, ¿dónde la tenemos? No lo tenemos en el idioma inglés. No está en el idioma inglés. Lo tenemos en nuestro español. Porque usamos tantas palabras para referirnos a una sola cosa. El inglés no. Es un idioma 100% matemático. Su vocabulario es chico, su gramática es chica, pero es perfecta. Es perfecta. Con solamente aprender a saber de memoria, claro, la función de 5 elementos que conforman cualquier idioma, somos capaces de aprender cualquier idioma. Y dirán ustedes, ¿a poco tú hablas otros idiomas? Sí, sí hablo otro idioma. ¿Y por qué no vives del otro? ¿Para qué? Me va muy bien con el idioma inglés. Yo creo que una persona debe dedicarse a una sola cosa, pero hacerlo bien. Y no hacer de todo un poquito. Así de fácil. Una persona debe hacer lo que mejor le agrada hacer. Lo que mejor disfruta hacer. Y yo disfruto hacer esto. ¿Por qué? Pues cuando menos aquí en Cancún, ¿de qué vivimos? Vivimos del turismo. Si Cancún no tiene turistas, el pueblo de Cancún no tiene dinero. Difícil de creer, pero así es. Tengo 45 años viviendo en este precioso lugar. Soy pionero de Cancún. Lo vi nacer. Crecí con Cancún. Conozco la historia de Cancún. Porque de alguna manera puse mi granito para lo que hoy en día es Cancún. De hecho, formo parte de la Asociación de Fundadores de Cancún.
Todos los que venimos aquí hace muchos años nos conocemos, pero es obvio que ahora Cancún tiene más de 1 millón de habitantes, pero los que originalmente venimos, muchos ya se me adelantaron, pero muchos están aquí todavía. Adoro Cancún. Vivimos del turismo y para mí el servicio es primero. Y el idioma que más se habla en Cancún es el inglés. Y creo que en el mundo el inglés se habla en todas partes. Entonces, hablar inglés nos da grandes oportunidades de todos tipos. De todos tipos. Yo creo que el idioma inglés es al igual que el español. Yo estoy muy orgulloso del español, por supuesto que sí. Pero también estoy muy orgulloso del idioma de inglés. ¿Por qué? Porque es lo que me ha dado de comer. Obvio, estoy orgulloso del español porque todas mis clases las inicio en español. Muchas personas me han dicho, profesor, ¿por qué nos dices todo en inglés desde el principio? No lo hago. Yo no soy originario de lengua inglesa. No lo soy. A la edad de 13 años fui llevado a un país de habla inglesa. Y créame, es terrible estar en un país con un montón de gente a tu alrededor y no entiendes qué te están diciendo o qué están diciendo. Mucha gente te rodea, pero tú estás solo. ¿Por qué? Por falta de saber usar el idioma. No fue fácil, pero aprendí, logré ir a la escuela y aquí estoy delante de ustedes comentándoselos. Ojalá estas clases les pueda ser a ustedes de gran utilidad. Yo tuve problemas para aprender a hablar el idioma inglés. ¿Por qué? Porque mucha gente no tuvo la paciencia para enseñarme. Me hubiera gustado que alguien tomara tiempo extra para hacerme entender las cosas. No lo tuve, pero de alguna manera logré salir adelante. Profesionalmente regresé a México, regresé precisamente a Cancún, en la zona hotelera de Cancún, y conviví con gente con mucha necesidad, gente que tenía los mismos problemas que yo había tenido antes. Allá fue donde me di cuenta dónde podía yo ser de utilidad a otros con el idioma inglés. Estoy en un país de habla hispana, es México, pero estoy en una ciudad que en aquel entonces comenzaba, donde el inglés era la herramienta número 1 para poder tener mejores oportunidades laborales y de cualquier otro tipo. ¿Cuánta gente llegaba a Cancún? Cancún es y seguiría siendo la tierra prometida de muchas personas, no solo de México, sino del mundo. Aquí en Cancún encontramos personas de todas partes del mundo. Vas tú al mercado y encuentras una gran diversidad. Vas a una escuela y hay niños de diferentes orígenes. En Cancún está saliendo una nueva cultura mexicana, porque hay ciudadanos de todas partes de México en Cancún, pero también de todas partes del mundo están en Cancún. Y el medio de comunicación más común es el idioma inglés. Por ese motivo me dedico a la enseñanza de este idioma, porque fue lo que hice durante más de 40 años en la zona hotelera de Cancún. Hoy se los comparto a ustedes y quiero que sepan que estoy muy agradecido con Dios y con ustedes. Gracias por seguirme, gracias por estar pendiente de mis clases. Por favor, compártanlo, ayúdenme a compartirlo, ayudemos a otras personas a escuchar estas clases.
Si a ustedes les está siendo de utilidad, compártanlo a otros para que también tengan la oportunidad de recibir algo gratuito. ¿De acuerdo? Lo hago con todo amor y respeto. Vamos a cortarle hoy, terminando con el cuarto determinador. Ya vimos con hoy, ya dimos por terminado cuántos determinadores. 4 determinadores. ¿Cuántos nos hacen falta? Nos hacen falta 3. Por favor, tengan paciencia. Es de alta importancia que sepan esto. El martes que nos veamos, voy a tratar de que terminemos esto rápido para que de una vez comencemos a hacer prácticas de cómo emplear sustantivos con todos los adjetivos. ¿De acuerdo? Por hoy, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Un abrazote a todos ustedes. Que tengan un precioso, lindo fin de semana. Hoy es viernes, penúltimo día de la semana. Diviértanse mucho. Estoy a su servicio. Gracias por sus comentarios. Compártanlo. Les menciono, ya tenemos más de 16,000 seguidores. Ojalá creciera al doble pronto, con la ayuda de ustedes. Hasta luego.